Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen nidos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de compartir este estudio en el capítulo 7 y vamos a continuar, hermanos, que tenemos como tema muertos a la ley, pero vivos para Cristo. Vamos a comenzar leyendo los primeros versículos y la Escritura dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Hoy, amados, nos iniciamos con uno de tantos capítulos en Romanos, puedo decirlo, difícil y complicado de entender en el pensamiento paulino. Pero el pensamiento clave en este estudio se encuentra en la máxima legal de que la muerte cancela todos los contratos. Tengamos en mente este pensamiento y este pasaje va a cobrar vida y entendimiento en nosotros. Pablo aquí usa una ilustración como símbolo de lo que le sucede al cristiano al morir con Cristo. Y ya leímos los versículos del 1 al 4, donde dice que la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Mientras está vivo su marido, una mujer no puede pertenecer a otro hombre sin cometer adulterio. Pero cuando el marido muere, el contrato matrimonial queda cancelado y ella es libre para volverse a casar con otro hombre. El punto de la muerte le pone fin a todas las obligaciones y contratos. Como vemos, una esposa no está obligada a su marido si él muere, porque la muerte terminó con ese contrato matrimonial y ella queda libre de la ley del marido. De pronto el pensamiento en el verso 4, el pensamiento de Pablo cambia, porque Pablo nos explica claramente que morimos con Jesús. ¿Y cuándo lo explica? Esto nos lo explicó anteriormente. Veamos en el capítulo 6, en el verso 3, cómo Pablo aquí nos explica esto que está hablándonos en el capítulo 7 sobre la muerte del marido, o sea que la muerte cancela la ley del marido. Pero vea lo que dice aquí y cómo nos lo va a explicar para entenderlo claramente. Retrocedamos al capítulo 6 en el verso 4, donde dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así es que, como puede darse cuenta, Pablo nos explica claramente que morimos con Jesús. Al morir al pecado, morimos simbólicamente en las aguas bautismales, cuando participamos de la muerte de Cristo. Y participamos, y simbólicamente, como le vuelvo a repetir, al ser sumergidos, pues simboliza que morimos juntamente con Cristo y lógicamente morimos a nuestra vida pasada y resucitamos a una nueva vida. Entonces, habiendo muerto ya nosotros con Cristo, quedamos libres de la obligación de la ley para casarnos de nuevo, y esta vez nos casamos con Cristo. Veamos lo que dice el verso 4 en el capítulo 7. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo,
para que seáis de otro. Note usted, había un contrato, como el contrato matrimonial con la ley. Pero una vez muertos, en este caso los que tenemos que morir somos nosotros, ya no tenemos la obligación del contrato de la ley. Así que para que seáis de otro, mire qué hermoso. Veamos una vez más esto en el verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién? ¿Quién es ese otro? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora no sé si usted puede comprender esto. No fuimos hechos libres de la ley para seguir viviendo en la ley. Somos libres para ser de Jesús, para que podamos dar fruto. Ahora veamos nuevamente el verso 6. Pero ahora dice, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora veamos a esto. Debido a que hemos muerto con Cristo en el Calvario y estando muertos con Jesús, somos muertos a la ley. Y entonces ya no estamos bajo el dominio de la ley, ya somos libres del dominio que ejercía sobre nosotros. Y aquí podemos ver también el principio de la justificación y de la santificación, ya que la ley no nos justifica, no nos hace justos ante Dios, no nos lleva a una relación íntima con Dios, ni tampoco nos hace más santos. Por lo tanto, sirvamos, dice aquí la Escritura, en el verso 6, bajo el nuevo gobierno, el régimen de gobierno, con nuevas leyes. El ser libres de la ley escrita no se nos da esa libertad para dejar de servir a Dios, sino para poderle servir mejor. Tristemente, amados en Cristo, muchos sirven al pecado o al legalismo con más devoción que aquellos que debíamos de servir a Dios bajo el nuevo régimen del Espíritu Santo, o sea, bajo este nuevo gobierno que es a través del Espíritu de Dios. Como dice el verso 6, y hago énfasis en el verso 6 para que tengamos mayor entendimiento. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no estamos obligados porque hemos muerto, y cuando hay ley se cesan los contratos, se cancela todo contrato. Entonces, como hemos muerto, ya no estamos bajo ese régimen viejo, en un gobierno, sino que ahora tenemos un nuevo gobierno, y ese es el gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida, guiándonos, enseñándonos, instruyéndonos bajo una ley, la ley del amor. Cuando esto pasa, la obediencia a Dios ya no es algo impuesto por un código de leyes escritas, sino por la lealtad al Espíritu de Dios. Vamos a regresar al verso 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Aquí Pablo nos muestra el contraste entre el hombre bajo la ley y el hombre en Cristo. Mientras estábamos en la ley, no llevábamos fruto para Dios, pero sí llevábamos fruto para muerte. Cuando Pablo menciona la carne, está hablando de nuestra personalidad, o sea, nuestra alma inclinada a pecar. Vista de otra manera, la carne es nuestra naturaleza apartada de Dios. Ahora veamos lo que la ley hace en el hombre sin Dios. Verso 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mire lo que hace la ley en el hombre, sin Dios.
Porque la ley obra, la ley es la que obra las pasiones del pecado dentro de nosotros y como resultado llevamos fruto de muerte. Cuando nuestra naturaleza humana está separada de Dios, la ley nos induce al pecado. Entonces Pablo comienza el verso 7 diciendo, entonces, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Inmediatamente él contesta, se contesta a sí mismo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Note usted, el verso 7 dice, yo no conocí pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Amados, la ley es santa, la ley es buena, la ley no es mala. La ley es como un escáner o una máquina de rayos X que revela lo que está allí, adentro, que está oculto. No podemos culpar los rayos X o las ondas radioactivas por el mal que está ahí dentro. Lo que hace los rayos X o un escáner es solamente exponer lo que ya está adentro. El pecado es el que corrompió el mandamiento. Cuando la ley nos mostró nuestra codicia, cuando se nos advierte de peligros y se nos dice no lo hagas, se convierte en un llamado de acción debido a nuestros corazones pecaminosos y rebeldes. Basta que nos digan, no lo hagas, no lo toques, no lo comas, no vayas, para ejercer el pecado en nosotros, el deseo de hacerlo. No es culpa del mandamiento, es culpa a causa de nuestra naturaleza inclinada a la rebelión. Voy a compartirles lo que dice Agustín de Hipona en el libro de las Confesiones. Él abre su corazón y describe esta dinámica que es fácil de entenderla. Y dice, había un árbol de peras de nuestro vecino lleno de fruta. Una noche, junto con otros jóvenes, nos propusimos entrar a robar las peras. Y tomamos gran cantidad, pero no para comerlas, sino para arrojarlas a los cerdos, aunque comimos lo suficiente para tener el placer de comer la fruta prohibida. Las peras no eran buenas, pero eran las peras que mi alma miserable codiciaba, porque yo tenía mejores en casa. Yo las tomé simplemente para convertirme en un ladrón. El único banquete que tuve fue lo que yo amaba, el robo. Fue el placer de haber actuado en contra de la ley. ¿Cuántos hombres y aún mujeres tienen buenos esposos y buenas esposas, pero por el placer de lo prohibido destruyen sus hogares? Y no solamente la vida de su esposa, sino también trasciende a dañar a sus propios hijos, solo por un deseo incontrolable de tomar lo prohibido para satisfacer su carnalidad. Dios estableció límites para nuestra protección, pero en el momento que Dios introdujo la ley, o sea, lo que no debíamos de hacer para nuestro bien, se convierte en el vehículo de la tentación para cruzar esos límites. Así como Agustín de Hipona abrió su corazón para enseñarnos sobre lo que la ley produjo en él, Pablo en el verso 7 también nos abre su corazón para decirnos que él conoció el pecado por la ley. La ley define el pecado, amados en Cristo. El pecado sin la ley no tiene existencia hasta que la ley lo define como pecado. Tal vez en algunos lugares se podrá conducir en algunas avenidas a 100 millas por hora. Pero una vez que se pone un poste con un letrero que dice velocidad límite 65,
ya es una violación por hacerlo. La ley produce pecado. Una de las cosas raras de la vida es la fascinación por lo prohibido. Adán vivió inocentemente, pero una vez que se prohibió tomar del fruto de cierto árbol, vino la serpiente y cambió la prohibición en una tentación. Así fue como Adán y Eva fueron seducidos a pecar, y la muerte fue la consecuencia de esa desobediencia. Poner algo en categoría de prohibido inmediatamente ejerce fascinación, y en este sentido es lo que la ley nos produce, pecado. Quizás nos preguntamos, entonces la ley es mala, como lo dice el verso 7. Pablo dice, de ninguna manera, la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. La ley establece relaciones humanas y divinas. Si una persona pudiera cumplir la ley, estaría en perfecta relación con Dios como con sus semejantes. Pero también es cierto que la ley es el medio por el que el pecado se introduce en el hombre. O sea, es la ocasión para que el mandamiento produzca en nosotros codicia. Porque sin ley el pecado está muerto. Ahora veamos esto. El pecado tiene que verse como pecado porque toma la ley que es santa. Miren lo que hace el pecado. Toma la ley que es santa, la ley que es justa, la ley que es buena y la retuerce para que sirva al mal. O sea, la corrompe. Sepamos que el pecado todo lo corrompe, todo lo tuerce, todo lo malinterpreta, todo lo degenera. Lo terrible del pecado es que se puede tomar una cosa buena y convertirla en un instrumento para el mal. Ahora lo explico, amados en Cristo. Dios Padre amoroso le dice a Adán, no comas de este árbol, o mejor dicho, no comas del fruto de este árbol. No te va a dar nada bueno, sino que te va a causar la muerte. Pero vea la tentación, con que Dios ha dicho que no coman de ese fruto. Él sabe que el día que lo coman, escuche el diálogo, tendrán sabiduría, conocerán el bien y el mal. Esto es lo que hace el pecado. Hace ver a Dios injusto. O les está prohibiendo algo que es bueno. Mire lo que hace el pecado. Hace dudar que aquello que Dios prohíbe es bueno para ellos, que no tiene nada que ver con lo que Dios dice. Lo pone como un mentiroso. Porque Dios les había dicho que ciertamente morirían. Pero la tentación, la seducción a comer ese fruto, pone a Dios como un mentiroso. No morirán, contradiciendo el mandamiento. El pecado corrompiendo el mandamiento. Sino que Dios es un controlador. Solamente Él quiere gobernar. Pero ustedes, si comen de este fruto, van a ser como Dios. Eso es lo que hace el pecado, amados en Cristo. Le vuelvo a repetir, la ley es santa. La ley es perfecta. Es justa. Es el pecado que todo lo tuerce, que todo lo ensucia, que todo lo corrompe. Esto es lo que tenemos que tener en claro y debemos de odiar el pecado. Mire lo que hace, el amor lo convierte en lujuria. El proveer a nuestras necesidades personales lo convierte en codicia. Ya no nos conformamos con lo que Dios nos provee, lo que Él provee para la familia, lo que Él provee para nosotros mismos, sino que queriendo más, codiciamos. Odiamos porque no lo tenemos, envidiamos por no tener aquello.
Tengo una casa, pero quiero una más grande. Tengo un buen trabajo, pero me busco otro para tener más dinero y gastarlo en placeres. Aún el comer, que es para nuestro mantenimiento físico, el pecado lo convierte en gula. El poseer, que es normal, el instinto de poseer, necesitamos de tener cosas para sobrevivir, pero el pecado lo convierte en una avaricia. Querer más y más, poseer. Hasta llega un momento en que no tenemos ni lugar para meter más, sí, pero seguimos metiendo porque queremos más. La amistad, el pecado la convierte para usarla como seducción para hacer cosas malas. Termino con lo que Carlyle llama la infinita condenabilidad del pecado. El mismo hecho que toma la ley y la convierte cabeza de puente para el pecado muestra la maldad del pecado. El pecado puede tomar las cosas maravillosas y contaminarlas con su sucio contacto. En otras palabras, el pecado tomó la ley y la corrompió. Vivamos, por tanto, amados en Cristo, muertos a la ley, pero viviendo para Cristo, bajo la ley del amor, a fin de que llevemos fruto para Dios. Leamos el verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, o sea, Cristo Jesús, a fin de que llevemos fruto para Dios. Que Dios les bendiga abundantemente, amados en Cristo. Espero que haya sido lo bastante claro para entender este capítulo tan complicado realmente, porque necesitamos tanto de la sabiduría de Dios. ¿No es cierto que vamos a tener sabiduría para tener el conocimiento del bien y del mal? Sin el pecado ensució esto, pero sin ese pecado que se introdujo a nuestra vida, todo estuviera revelado a nosotros, porque el hombre tenía la mente de Cristo. Pero podemos retomar todo mediante el sometimiento y el régimen a la nueva ley en Cristo Jesús, viviendo bajo el régimen del amor, la dirección gloriosa del Santo Espíritu de Dios, sometidos a su perfecta voluntad. No caigamos en el engaño y en la tentación de esa mentira, que solamente lo que hizo fue entenebrecer el entendimiento para no poder ver las verdades espirituales reveladas en su palabra. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente y vamos a retomar la próxima semana este mismo capítulo. Nos queda todavía como unos 12, 13 versículos o 10. Vamos a retomarlo para que continuemos y tengamos un mayor entendimiento de lo que el apóstol Pablo está aportándonos, trayéndonos luz a este pasaje. Y es un poco difícil, lo estoy meditando, entendiéndolo, porque Pablo salta del capítulo 7 al capítulo 6, entonces eso pues para nuestra mente limitada se hace un poco más difícil, pero gracias a Dios que lo estamos tratando, y yo sé que usted a través de oración y la gracia del Espíritu va a tener una amplitud sobre este capítulo tan necesario para poder entender la gracia de Dios, su misericordia, su amor, y sobre todo, para mí sobre todo, es tener entendimiento de lo horrendo del pecado. ¿Cómo pudo corromper algo tan santo como es la misma mente de Dios cuando dio la ley, su misma voz y su misma escritura cuando Él entregó la ley para que nosotros fuéramos guardados de caer
en la condenación eterna, pero como ya el pecado se había introducido en nosotros a través de la caída en Génesis, cuando llegó la ley, ya el mismo pecado corrompió la ley. Que Dios les bendiga una vez más abundantemente y que la gracia del Señor Jesucristo ilumine su entendimiento mediante el glorioso poder del Espíritu Santo. Bendiciones, amados. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Aleluya.
Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos